Pues sí, como les dijimos, vamos a continuar nuestra conversación con Ramón Tejada Holguín. Concretamente me interesaba o me llama la atención, hay muchos puntos en la agenda dominicana, no se pueden tratar todos de un tacazo, pero uno tiene que ir pasando pinceladas, ¿no?, de cada cosa. Pero la que más me llamó la atención a mí hasta cierto grado de indignación, es la idea de algunos sociólogos, políticos dominicanos, porque hablo de gente con formación, no estoy hablando del común, del ciudadano común que no es sociólogo, que no es politólogo, que no es científico. Hablo de personas que se precian de cientistas, porque hasta eso se atreven a llamar, sociales, que se preguntan o que no entienden que la democracia dominicana ha ido evolucionando, mal que bien, con todas sus altas y sus bajas, hacia un sistema de 4 poderes, como se ha dicho, ¿no?, con un poder ejecutivo, con un poder legislativo, etcétera, todo aquello que conocemos, ¿no?, y que sin embargo, un poder judicial. Entonces, no entienden que un tema que está ventilándose en uno de los poderes no puede ser parte de la agenda del otro, y sobre todo cuando hablamos de temas que están en el orden judicial, porque alguna gente entiende que sí, que el poder ejecutivo puede intervenir el poder judicial y hasta el legislativo, y lo que me molesta no es que eso lo entienda cualquier ciudadano de a pie, cualquiera de nosotros, porque que no sea un sociólogo ni una nada, que no ha estado en México haciendo especialidad, que no ha estado allí ni aquí, ¿me entiende? O sea, eso es lo que yo no acabo de tragar, que haya gente que diga, ajá, el gobierno puede intervenir, el poder judicial o puede intervenir aquí, eso no es verdad. Y me gustaría, tú eres un estudioso de estos asuntos, eres un estudioso de la sociedad dominicana. Mira, en realidad la República Dominicana... Además imparcial, cosa que uno no lo puede, ¿verdad? Pero si se va a ver desde cierto punto de vista, tú no has sido un militante de ninguno de estos partidos que ha estado gobernando el país, por ejemplo. Ni he sido militante, ni soy militante. Ni lo eres. Pero siempre he dicho que cuando se habla de estos aspectos, y de la investigación, de la ciencia, del sistema político, nadie necesariamente es objetivo en el sentido de que la gente, como la gente lo analiza. Y yo nunca he sido objetivo, siempre lo he dicho, nunca he sido objetivo porque siempre mi norte en mis análisis, en mis observaciones, en lo que yo estudio de la sociedad dominicana, ha sido el cómo lograr un mayor nivel de democratización de la sociedad. Por lo tanto, he sido un tanto parcial de la democracia, parcial hacia un tipo de visión. En el buen sentido de la palabra. Exacto, en el buen sentido de la palabra, hacia un tipo de visión, mi práctica y mi visión. En ese sentido, te agradezco mucho lo de imparcial, porque sí, efectivamente, no ha sido el partidismo lo que ha mediado mis análisis. Eso ha sido más una visión refiero. Sobre la democracia en la cual creo y por la cual trabajo. En ese sentido. Y en eso hay que decir lo siguiente, mira, efectivamente, República Dominicana, quizás para la última generación no sea tan obvio algunas cosas, y ellos ponen el acento en aquellas cosas que son negativas, lo cual no está mal porque es bueno cambiar, no tenemos que estar satisfechos. Pero cuando tú comparas la República Dominicana, para ponerte un elemento de hace 25 años, es decir, cuando tú la comparas en la República Dominicana previa al 94, que nosotros lo vivimos, aunque yo estaba muy chiquitito cuando eso, pero lo vivimos. Previa al 94, ¿cómo se nombraban las altas cortes? ¿Ustedes recuerdan? ¿Cómo se nombraban, o sea, la Suprema Corte de Justicia y cómo se nombraban los jueces? Se nombraban, primero, el presidente de la Suprema Corte lo decidía el presidente de la República. Una injerencia absoluta del Poder Ejecutivo sobre ese poder.
y los jueces decidían los senadores. ¿Recuerdan? Sí, se ponían de acuerdo eso entre estaba ellos. establecido. Claro, y se ponían de acuerdo con ellos. ¿Y qué fue lo que hicieron en el 78 con respecto a los senadores? Que es un buen ejemplo también de cómo se nombraban. Recordemos la participación de Vincho Castillo en el gacetazo. En aquello del 68 para entregar el poder legislativo al Partido Reformista. Claro. Que hubo que preservarle 4 o 5 senadores, según recuerdo. Exactamente. Entonces, lo que decía es, pensemos cómo era eso hace nada más y nada menos que, bueno, en el 94, 93. O sea, y era casi aceptado. O sea, el senador, todos los senadores se ponían de acuerdo y al senador de tal provincia le nombraban el juez. Y recuerden que era tan terrible aquello que el propio Joaquín Balaguer, el propio presidente de la República, dijo que la justicia era un mercado. Y ahí fue donde los empresarios se interesaron, quisieron cambiar todo esto. Entonces, ahora, ¿cómo se eligen estas altas cortes? Se eligen a través de un sistema un poco más complejo y un poco más, digamos... Transparente, aunque hubo crítica a quienes se eligieron. Claro. Como siempre va a existir, y quizás no hemos llegado al óptimo de la justicia, pero estamos mejor que antes. Luego viene todos estos jueces tienen ahora mismo un nivel de permanencia que le permite bastante independencia, por lo menos del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no puede hacer nada, no puede amenazarlo, no puede cambiarlo, no puede hacer nada. Y egresan de su propia escuela de la Nacional de la Magia. Y tienen su propia escuela. Que no existía hace 30 años. Exactamente. Entonces, y además de eso, independientemente de todo, tienen que justificar sus decisiones. Que podamos decir que no nos gustan, claro que sí. Podemos decir que no nos gustan, que se puede argumentar que no. Ahora, lo que no podemos decir de ninguna manera, y es imposible asumirlo, es que unas decisiones judiciales, en la cual, dicho sea de paso, el representante del Poder Ejecutivo ha estado involucrado frente a esas decisiones, pueden ser achacadas al Poder Ejecutivo. Claro. Si no, son decisiones del Poder Judicial, que es un poder real y efectivamente, en este momento, independiente del Poder Ejecutivo. No solamente el Poder Judicial en sentido, las altas cortes en sentido general, y los propios jueces. A mí me preocupa más en términos de la democracia, no la dada ya división de los poderes y el Estado de Derecho que existe, que antes tampoco existía, estrictamente hablando, porque cualquiera lo violaba. Y ahí está la historia que registra todas y cada una de las violaciones al Estado de Derecho que en su momento vivió el país y que ya superó. A mí me preocupa que siga dándose la posibilidad de que minorías constituidas en poderes también puedan tomar decisiones en nombre de todo el mundo y sin consultarle a nadie. Por ejemplo, el tema de la no reelección. Aquí hay gente que da por dado que todo el mundo participó en la decisión de que en la Constitución vigente se estableciera ese modelo. Y no solo eso, sino que cerró esa discusión, sin que la población en general, la ciudadanía, realmente haya sido tomada en cuenta, consultada a través de cualquier mecanismo. No, voy más lejos. No solamente sin que la ciudadanía haya sido tomada en cuenta, sino de espalda absoluta a la ciudadanía y a lo que quería la ciudadanía. Recordemos el contexto, que quede bien claro ese. El famoso pacto de las corbatas azules, que fue el que dio sentido a esto de la supuestamente no reelección, fue firmado por Leonel Fernández en nombre del PLD, que era su constitución, y Miguel Vargas Maldonado, en un contexto en el cual la Constitución de la República y las propuestas que había decían que la reelección se hacía en 2 periodos consecutivos y después nunca más. Y la idea era quitarle precisamente el nunca más. ¿Qué pasa cuando tú tienes un proceso de esa naturaleza, que hay una reelección consecutiva y nunca más? Que esa persona que fue presidente no puede volver a ser presidente. Luego, si esa persona que tiene la oportunidad de hacer un gobierno en 8 años, que son 2 periodos consecutivos,
en el caso de que lo reelijan porque lo haya estado haciendo bien, y sabe que ya no va a ser más presidente, va a tener más preocupaciones, igual que su propio partido, de construir liderazgos que permitan dar continuidad a eso en otras personas. Es decir, este sistema es un sistema que real y efectivamente elimina la reelección. El sistema actual, que fue el que se hizo del acuerdo del pacto de las corbatas azules, elimina la reelección realmente y permite esa circulación de la élite, sí, que se construya un nuevo liderazgo, que haya un mayor nivel de democracia en los partidos. No lo hace. No. E inclusive permite que dos líderes, por ejemplo, se alternen unos a otros cada vez más dentro de ese proceso, monopolizando y haciendo menos posible la constitución de nuevos y jóvenes liderazgos. El sistema actual es el más perverso de los sistemas que nosotros podemos tener en términos de la reelección. Y precisamente hay gente que lo que está diciendo es ¿por qué no volvemos al sistema que teníamos? Es simplemente un pedido a un sistema que se tenía antes y que le habría evitado, si en el 2010 se deja intacto, todos estos traumas a la sociedad dominicana. Pero además de eso, el contexto del acuerdo del pacto de las corbatas azules entre Fernández y Vargas Maldonado fue refrendado por la población, fue aceptado por la población, fue base de una encuesta, fue en base de un plebiscito, fue en base de una consulta. No, fue de espalda a todo eso y fue de espalda a las consultas. Correcto. En las consultas se estableció, precisamente en las consultas que hizo el propio gobierno de la época, se había establecido los dos periodos consecutivos y después nunca más. Y el pacto era eliminarle nunca más, precisamente para reactivar, para que los viejos liderazgos podrían continuar y reducir así la posibilidad de constitución de nuevos liderazgos. Entonces, pero además tomaba en cuenta el hecho de que el periodo gubernamental, tal cual sabemos todos los dominicanos, de 4 años, no es suficiente ni siquiera para usted planificar 5 años. Nada, dice un amigo mío, 4 años es muy chin cuando se hace bien, claro. Cuando se hace mal. Sí, eso es una barbaridad. Entonces, pero precisamente por eso, ¿cómo en un sistema que sean 2 reelecciones consecutivas, cómo funcionaría las elecciones del primer cuatrenio? Funcionaría como eso, como una especie de plebiscito del presidente de turno de si lo está haciendo bien o si lo está haciendo mal, la gente vota. Yo sé que ahí van a decir del uso de los recursos del Estado, que van a decir de todo eso, y eso es cierto. En la historia dominicana ha existido ese aspecto, por ahí es donde viene la necesidad de algunos cambios. Por ejemplo, una ley de partido, o ley de partido o una ley de financiamiento de la política que reduzca esa posibilidad. Por ejemplo, la ciudadanía, o sea, ya no es como antes. El que cree que gana República Dominicana un proceso eleccionario exclusivamente con clientelismo está equivocado. Claro. El clientelismo no se ha eliminado, es un dato. Pero tampoco todos son clientelistas, pero es seguro que ser clientelista no es lo único que te garantiza el voto. Claro que no. Y eso se ha visto. Y cada vez más lo que hay que lograr es, para evitar uso de recursos, para hacer todo esto, que la ciudadanía se empodere, que la ciudadanía efectivamente se interese en estos temas y efectivamente participe directamente. El proyecto clientelar y politista fracasó. Fracasó, claro. No, pero el mejor ejemplo, siempre lo he dicho, el mejor ejemplo de que no basta, de hecho tengo un ensayo que se llama precisamente sobre el clientelismo y las elecciones del 2008. Bueno, la idea es el clientelismo lo único que explica el triunfo de Leonel Fernández en aquel 2008? No. Entonces, si fuera el clientelismo, ¿por qué no ganó Hipólito Mejía en el 2004? Claro, que fue el presidente hasta ese momento, oigan esto, que más dinero gastó como presidente para lograr ser electo. Bueno, tanto que pasó de 13 puntos que tenía a 34, pero no ganó. No ganó y fue, en ese momento inclusive el presidente Mejía inauguró formas clientelares que otros presidentes no habían utilizado. Inéditas. Y que presidentes siguientes las utilizaron después. Sí. Pero así es. Decías
Ramón Tejada, y ya nos están haciendo la seña de que terminemos. Parece un queche. Sí, este señor no da tregua. Pero bueno, ese es su trabajo. Decías que no debemos estar satisfechos, y eso es verdad. O sea, creo que no hay que estar satisfechos en este proceso, en esta lucha por construir cada vez espacios más democráticos, lograr una democracia cada vez más eficiente, menos proclive y menos amenazada por la corrupción realmente. Pero tampoco hay que ir a ciertos extremos, ¿no? Ojo, eso es muy importante. Yo siempre, es una frase ya que es un cliché que yo repito, no, pero que fue vale. atribuida a Gramsci, que Sí. dice pesimismo del análisis, es decir, cuando usted analiza las cosas, usted tiene que tratar de ver todas las cosas como son, no importa que no le favorezcan, pero dice optimismo de la voluntad, es decir, usted tiene que mantener una voluntad, un deseo de actuar a favor del cambio, de las cosas que mejoren, que vayan hacia lo que real y efectivamente uno tiene como norte, de una sociedad más democrática, más inclusiva, menos desigual. Sí, por eso la idea de pesimismo del análisis, Sí, optimismo de la voluntad. Yo estoy de acuerdo, o sea, cuando yo digo no debemos estar satisfechos, es, bueno, cuando estamos comparando con la justicia, una justicia que venía desde unas elecciones que se hacían el presidente sin ningún tipo de participación de la gente, sin ningún tipo de posibilidad de que esa elección satisfaga a los diferentes sectores de la sociedad, a una elección un poquito más complicada. Ahora, eso no quiere decir que estemos todavía en el nirvana de lo que nosotros queremos, pero debemos reconocer los cambios que hay y no deprimirnos. Es decir, a mí me sorprende cuando yo veo gente que a veces yo escribo alguna cosa y me dice, sí, pero estamos igualitos que Balaguer. No, no estamos igualitos que Balaguer. No estamos igualitos que Balaguer. Hay un margen de participación de la gente y la gente ha tenido triunfo. La gente triunfó en una cementera, la gente triunfó con Bahía de las Águilas, la gente triunfó con 4% para la educación. Con Barry. Con Barry Gold, la gente triunfó. Y lo que hay que entender es cuando hay esa posibilidad de sinergia, Estado y ciudadanía, cualquier sociedad mejora sustancialmente. Avanza. Y ese es el punto. No quiere decir que no haya retroceso, decisiones judiciales que no nos gustan, decisiones judiciales que usted dice, bueno, eso va a contribuir a la impunidad. Perfecto, vamos a combatirla, pero no obviemos que real y efectivamente hemos tenido avances. Claro. Y esos avances es cuando hemos logrado esa sinergia entre sectores políticos, entre el Estado y la ciudadanía. Y ese es el punto. La gente del fallo histórico y del gacetazo lo tienen a usted por ahí. En Salmuera. En Salmuera. La última vez que lo vi en una olla. Con el fuego. Adobando y atizándole el fuego para cocinarlo vivo. No, pero eso no son vientos que tú... Esos vientos no encienden hoguera. De eso hablaremos un poco después. Así que gracias Ramón Tejada Holguín por estar aquí con nosotros y gracias a usted. Y además quédese ahí para que disfrute ahora de la cita cultural, que es lo que nos toca aquí en este Ojalá.